veterano. Yo conozco la historia de Pica Pica de cabo a rabo cuando Pica Pica era Pica Pica. ¿Por qué le dicen pica pica? Pica Pica comenzó con esta asociación porque fueron 4 familias, una familia Olea y otra familia Agame, que llegaron los primeros. Entonces, como eso, hay una fruta, una mata que tiene una fruta, entonces ellos sabían que esa fruta se llamaba Pica Pica. Y como no había más fruta, entonces ellos se pusieron a pensar, bueno, nosotros vamos a hacer 5 hectáreas de tierra de maíz aquí, pero como no hay más, ¿qué nombre le ponemos? ¿Cómo le ponemos a este sitio? Aquí, porque no hablaron de pueblo, hablaron de sitio. ¿Qué sitio le ponemos aquí? Entonces dice el otro. El Olea dijo, hombre, para mí vamos a ponerlo Pica Pica, porque aquí no encontramos más nada sino que Pica Pica, entonces vamos a ponerlo Pica Pica. Y ahí nació el nombre de Pica Pica. Bueno, entonces Pica Pica se conformaba de 5 calles largas, más o menos aproximadamente de unos 500 a 400 metros largas, unas calles largas. Atravesadas habían casi igual. Sí, estaba más grande la larga, sí, pero casi igual. O sea, cuando no, casi igual. 5, más bien igual. 5 calles y 5 calles habían. Conocí la mayoría del comercio aquí. Aquí entraban más o menos unas 200 mulas con carga. Se cargaban aquí en lancha. Habían 5 lanchas, del cual me acuerdo el nombre de todas. Tenía el río San Jorge una longitud de hondo de 7 a 8 a 12 metros de hondo. Era el río San Jorge. Hoy en día estamos aproximadamente en 3 metros, 2 metros, porque el río se ha aterrado por las minas y por todo lo que ha pasado. El río se amplió, el río era angostico, el río tenía aproximadamente, San Jorge tenía aproximadamente 70, 60 metros de ancho en la parte más ancha. Era montaña, para el lado de allá no había playa, habían poquitas playas. Yo no conocí sino como en un alrededor de 3 kilómetros, más o menos, unas 3 playas, más o menos. Entonces, Pica Pica tenía la primera lancha, se llamaba La Reforma, La Gitana, La Porvenir, La Perra y La Reforma. Eran las 5 lanchas que habían. Habían más o menos unos 70, 80 yonchos que trasladaban la carga hasta Juan José. De aquí a Juan José, los yonchos salían cargados de Monte Líbano, dormían en sitio nuevo y de ahí arrancaban para Juan José cargados. De aquí a Monte Líbano, la lancha salía a las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde aquí a Pica Pica, eran 12 horas. La lancha que viajaba hasta Juan José se echaba de aquí a allá, dormía en sitio nuevo, eran 2 días. Eran 3 días para llegar de Monte Líbano a Juan José, 3 días. Pero esa lancha cargaba alrededor de unos 400, 500 bultos en subienda y bajando cargaba entre 1000, 2000 bultos, porque lo que pasa es que el bulto era distinto el que bajaba al que subía, porque el bulto de allá eran 2 cartones de ron, por lo menos, era un bulto, 2 cartoncitos. Podían pesar 40 kilos, era un bulto. Y en cambio que él bajando, el bulto era de 70, 80 kilos, era un bulto, o sea que subiendo podía cargar por lo menos 1000 bultos y bajando podía traer más de 1000 bultos porque eran grandes, porque traía 3. Nosotros embarquemos un solo bote, que ellas traían 3 botes. Un solo bote, eso le metimos 400 bultos a un solo bote. 400 bultos entre arroz y maíz, que era el cultivo que nosotros teníamos acá. Bueno, de ahí que nosotros, por lo menos yo que conocí,
todo lo que era el Sanjores. El Sanjores nunca de aquí para allá hasta Montevideo tuvo por lo menos 5 o 4 metros de hondo, no. Era hondísimo. Habían remolinos reconocidos que usted, ojo, el 50, la Mireya, aquí el remolino de Tres Piedras, el remolino Puerto López, ¿entiendes? El remolino que está al lado arriba de Playa Rica. Entonces eran remolinos reconocidos que, ojo, el Johnson tenía que venir porque el Johnson tiene un tope de carga. Que le ponían una lista amarilla, hasta ahí más no se podía, 60 bultos, tenía que cargar 60 bultos, porque si se pasaba de 70 bultos ya podía haber problemas en ese paso de ese remolino. Y había momentos que tenían que hacer un retorno. Bueno, el río está muy desbordado, el remolino está muy bravo, hay que recostar y esperar que bajara para poder pasar. Conocí en Puerto López, aquí en el remolino que hablaba ahora aquí, Tres Piedras, conocí caimanes de 7, 8 metros. Oiga. Afuera, que no le tenían miedo a la gente. Cuando pasaba con el Johnson ya estaban saltados 7, 8 caimanes ahí afuera, de 7, 8 metros. Eso lo conocí yo, pero que como que no eran, porque ahí un tipo venía pescando, que nosotros pescábamos, venía pescando y en el remolino podía tirar un tiro con la atarraya, pero uno solo, no tiraba 2 tiros, sino uno solo. ¿Por qué? Ahí, porque como que yo despertaba, no sé, pero con ese tiro que usted tiraba en esa parte, usted tenía que ver cómo iba a sacar la atarraya de la cantidad de pescado. Ay, qué rico. Porque el pescado, donde había caimán, ellos se refugiaban, caían sabiendo que tenían el enemigo, pero el pescado ahí en esa parte se refugiaba, no sé por qué, ahí sí no sé por qué, la naturaleza, no sé por qué, porque la verdad era, pero que usted tiraba un tiro ahí, y le digo una cosa, que tenía que decir a veces al patrón acá, ayúdame al canaletero, ayúdame a alzar la atarraya, ¿entiendes? A veces que usted venía, no, que yo lo que llevo son 30 pescados aquí, llegaba ahí, y bueno, ya nos vamos con este viaje porque aquí ya la canoa no va para más nada, ¿entiendes? Eso era en los remolinos, que se llamaba. Y el río corría por este lado y por aquí, por lo que era, por aquí, por derechito, aquí, donde la Fredoalcia, o sea, toda la barranca de aquí, donde está por lo menos viviendo aquí este señor Crucito, ahí ahorita que es con Gonzalo, por ahí por toda esa orilla, hasta allá, lo mismo en el 50 no corría, por ahí por el colegio Moradillo pasaba así. Ya después que se hizo un playón, pero mientras, por ahí el río pasaba. Yo conocí ese río, bien que me acuerdo en el 61. Lo conocí muy bien en el 61. Entonces, que sí conozco la historia bastante de Pica Pica. Te digo que habemos como 8 o 10 familias apenas que conocemos a Pica Pica. Apenas, ahorita mismo. Porque sí hay mucha gente que llegó y de pronto dice, no, yo soy de Pica Pica, conozco la historia de Pica Pica que va. No, nada de eso. Imagínese usted que la gente me está diciendo a mí que el colegio era allá arriba en la Plaza de la Cruz. No, señor. Las primeras aulas escolares que estaban allá, se quitan del Junto Toño Cabadía, allá abajo. Había una de hombres y otra de mujeres. Las mujeres estudiaban en una aula y los hombres en la otra. El que se pasara donde había una malla, llevaba de la regla. En ese tiempo, no que es recreo. De pronto se pasaba en un pelado allá, por necio siempre los pelados. Apenas que entraba el salón de clase, el profesor lo llamaba y por mínimo eran 2 reglas. Entonces había un respeto, entonces ahí ¿quién se veía pasar? Porque se iban amados, porque el profesor estaba ahí viendo jugar los pelados. No como ahora, porque ahora las tareas las hacen por grupo. El recreo salen los pelados, esos todos revueltos allá, cogen a la muchacha y la jalan por el pelo, cayó allá y se para y ya, que no se cae. Ya, eso es un desorden, ya.
Pero había un respeto de eso, que las mujeres jugaban, porque el recreo todo el tiempo lo había, de clase, pero con un respeto que allá jugaban balón, las mujeres pateaban igual, pero los hombres aparte. No era porque allá la muchacha que iba a hacer kinder, la primaria, la hacía allá. Acá en la de mujeres también la podían hacer, también, así empezando. Y nunca había, no, que porque ya, como eso de antes no había sino la mera primaria. Para acá, pues en el campo, no había Secundaria. ¿Cómo secundaria. terminó? ¿En qué año en sí se decidió ya las últimas casas, ya los últimos que quedaban ya de trasladarse? ¿O la gente empezó a trasladarse para esta orilla o No. ¿Por solo? qué se pasaron? No. ¿Por qué se pasaron de allá? Vea, resulta y acontece de que el río comenzó a golpear el pueblo de la parte de arriba. La parte de arriba, que eso venía cerquita de Picanuevo, de la parte de arriba. Comenzó como que a pegarle duro ahí. Ya dejó como este río ya pegaba como por aquí, por donde está la plaza de aquí, Sí. por donde estamos viendo la casa, por ahí pasaba ya más, como más lento. Entonces allá la comenzó a golpear. Entonces se llamaba un cura el padre Balea, religioso, era un padre. Sí. Entonces dijo, bueno, invitó al pueblo, el pueblo era un pueblo muy grande. Sí. Dijo, bueno, habló con el señor de la finca que tenía una ciénaga más o menos a unos 200 metros de las cabeceras de allá. Hicieron como 3 o 4 reuniones y el pueblo decidió, el pueblo. El señor dijo que vendía, si le perjudicaban, el Estado le pagaba. Entonces decidieron hacer una bocatoma para que el río se fuera por allá. Entonces hicieron, yo me acuerdo que el primer día que fueron más de 200 personas. Alguien, un afincado regaló una vaca. El otro regaló un bulto de arroz porque los tenderos comían lo que había. Sí. No le pagaban a ninguno, la gente era voluntaria. Iban a sacar 100 metros por 10 de ancho. O sea, de largo, 100 metros, como yo comencé a cobar de aquí, con una hondura de 2 metros. Ahí no había red, con ese tiempo no había red, era pura pala. Sí. Carretilla y pala, y la carretilla la dan de madera. Carretilla de madera. Y de pronto otros trajeron una carretillita y los otros venían, no, yo pongo 5 burros con caja. Entonces venía su rara, echaba al burro cuando llegaba y se iba allá y le iba a echar allá donde se estaba haciendo la pila. Bueno, la primera creciente que fue en el mes de octubre de 1963, que tuvo Río San Jorge, que fue el 12 de octubre. Se metió el río, pero no alcanzó a romper para allá. Entonces, ¿qué hizo? Donde se cobraron los 10 metros a los 100, comenzó a cobar, hizo una longitud como de 80 metros de boca. Y se hizo una ciénaga, pero bien grande, que se llamó la Boca del Cura. La Boca del Cura. Bien, la Boca del Cura. Esa Boca del Cura demoró, eso se volvió una ciénaga, había caimán, había babilla, había pescado de todo. Aquí el pueblo de Pica Pica no sufría por un pescado, porque ahí pescado a todo tiempo. Una ciénaga grande. Cuando un día menos pensado, fue en el 60, tengo un año ahí casi que no me recuerdo muy bien si en el 65 o el 64. Bueno, vino una creciente, pero bien brava. Esa creciente cogió y barrió y tiró por derecho. Ahí sí, salió el río, allá donde lo iban a mandar. ¿Sí? Salió. Pero resulta que fue peor la medicina que el mal que se estaba sufriendo. Porque entonces vino el río, se cogió el pueblo de frente. Aquí se cargaban 5 o 6 casas por día.
La casa que amanecía a 10 metros, a 15 metros de la orilla del río, había que cargarla porque si no se la llevaba el Se río. la llevaba el río. Se llevó más de una cantidad de casas. Ay, Dios. Cogió ese río, solamente en un año derribó más de 200 casas. Fíjate bien, más de 200 casas. Y cogió, el segundo año lo coge y lo trajo y que lo puso en Gostiguito. Entonces la gente decidió, se hizo una reunión porque ya la gente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pica Pica era tan grande que la arrocera más grande que tuvo Montelíbano, la Jumbo y la otra esa, eran de Pica Pica, de aquí Pica Pica. Entonces, ¿qué hicieron los comerciantes? Fueron para Pica Pica y se fueron para Planeta Rica, los comerciantes, Sí. los más grandes. Entonces, ya Montelíbano, era de aquí, la trajeron para Montelíbano. El campesino y todos los otros almacenes más grandes lo pasaron para de aquí los Velázquez se fueron para Montelíbano, que eran otros que tenían los almacenes más grandes. Si no se hubiera hecho, hubiese sido municipio, tuvieron el dictador, porque Pica Pica, Puerto Rico, eso no se sonaba. Entonces, Pica Pica había, yo me imagino que había más o menos por ahí una de habitantes, si no eran más. ¿Entiendes? O sea, lo que era el casco urbano. Porque yo me acuerdo que había más de 1000 casas, porque eso era grande. Era grande, Pica Pica era grande. Entonces, como le digo, Pica Pica, o sea, dijo que el cura había terminado con el pueblo, pero él no tuvo la culpa. Así es. Porque lo que pasa es que de pronto vamos a encontrar un culpable siendo de que habían más de 500 personas y toman una decisión así. Exacto. Habían unos que no, habían otros que sí. Y uno dijo, y si nosotros hacemos eso, ¿y qué tal si el río comienza a cobar y entonces nos pega de frente? Ya sí. No, se nos va a ir en menos de nada. No, que tú eres loco, este río va a tirar, cuando rompa va a coger, es para allá, va a llegar a la loma tal, allá desde aquel lado del cementerio, va a llegar para allá porque como la de la escuela para allá por de Primitivo que era, entonces va a llegar para allá. Y la controversia de nosotros es grande, ¿cierto? Entre los humanos es Sí, grande sí. porque usted dice, usted piensa, yo pienso y usted piensa otro. Así es. Entonces se toma la decisión como los que mandaban más, o sea que tenían como un poquito más poder a los comerciantes. Entonces los comerciantes como por querer no irse de acá, tomaron la decisión de que se cobara el río, para que eso estaba bien, que eso iba a ser un beneficio para el pueblo y tal, que no sé qué. Y habían otros que decían que no, porque los otros vivían, que tenían sus plataneras, y allá entonces decían, no, yo no acepto ahí porque el primero que voy a llevar de bulto soy yo. Pero que resulta que mantenía una hectárea de plátano, pero que todo el tiempo que domina el capitalismo. O así, cierto, todo el tiempo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que, no voy a ponerme yo a discutir con una persona que tenga plata y yo que no la tenga. Entonces, porque el otro pobre le sigue al que tiene la plata, no al pobre. Así es. Así es. Entonces, no le va a oír. Por mucho que clamara la gente, no le iba, no, que habían muchas, porque tenía altar de plata y decían, no, porque yo no acepto por ahí. Pero eran 5 o 6, donde habían 500. Ah, pues, Entonces, decía la gente, la demanda era mayor. la demanda era mayor, pero que sabía que se iba a perjudicar primero y así sucedió. Esos que tenían esa altarita de plátano fue los primeros que... Es más, que el día que rompió el río, ahí no quedó una hectárea de plátano, siquiera. Toda esa platanera se fue desde el primer día. Y el que quedó con el pedacito no demoró 15 días cuando se fue. Entonces, así es la historia de Pica Pica. Hombre, qué bendición. Y que siguió un Enteramos aquí la historia de Pica Pica. Bueno, y estamos sobreviviendo aquí en Pica Pica. Entonces, esto se llamaba
Pringamosa, pero Pringamosa. resulta Pringamosa era solamente la calle principal. Pero entonces, un día vino un político que se llamó, porque él murió ya, Germán Gómez Peláez. Entonces dijo, bueno, yo quiero hacer algo por ustedes. Yo quiero que el pueblo de aquel lado, yo no tengo capacidad para regalarle una casa a ustedes, pero sí tengo la capacidad de que ustedes trabajen los poquitos que están en aquel lado, para este lado les voy a regalar 10 hectáreas de terreno. Exactamente. Está entrando a la arteria pica pica. Entonces, el pueblo, además, si el pueblo dijo que sí, enseguida, sí. Entonces la gente pensó que el político estaba hablando como que, tú sabes, por un tiempo política, Sí, sí. era como mentira. Bueno, y la gente, no, que sí, que tal, y eso, mejor dicho, eso es una fiesta gravísima. Entonces la gente dice, eso es pura política. Eso es como, nosotros no creemos a veces las cosas. Así es. Entonces decía la gente, no, eso es política. Como a mes, vuelve y vino. Ya se negoció, quien vendió la tierra fue el papá de él. Sí. Dijo, es un hecho. Pica pica, la piragua, esto es piragua. No era pica pica, sino piragua. Esto se va a llamar Piragua. la piragua. Yo creo que ustedes oyeron mentar, por lo menos usted sí oyó mentar que la piragua de doña Magola Gómez, que cuando no sé qué, que no sé qué, el pelado que todavía no había nacido y ya daba 500 pesos y tal, ¿entiendes? Porque eso por la radio decía, no, que un niño de 2 años que elaboró el Socorro Rojo, 500 pesos, 200 pesos. Ellos formaron pero sí, la vaina era realidad. No, pero ya muerse primero, ya muerto. Ahí están viendo.